Ana Graciela Mollineo Revolorio y soy integrante del grupo número 2, que está conformado por Katy Susana Catalán Tello, Belsy Nayeli Ponce Peck, Santia Nebeli González Cardona y Marlon Herbert Iván Feleres Chuk. Y somos alumnos de la Universidad de Mariano Galvez de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El presente video es por parte del curso de Derecho Civil con el objetivo de explicarles el matrimonio celebrado fuera de la República. Pero primero debemos saber qué es el matrimonio. Y para ello el artículo 78 del Código Civil nos dice que el matrimonio es una institución social por la cual un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos o auxiliarse entre sí. Ahora bien, el matrimonio celebrado fuera de la República se encuentra regulado en el artículo 86 de nuestro Código Civil, el cual nos dice que el matrimonio celebrado fuera del territorio nacional en forma y con los requisitos en que en el lugar de su celebración establezcan las leyes, producirán todos sus efectos en la República, a no ser que medie impedimento absoluto para contraerlo por alguna de las causas que determine este código. El presente matrimonio se llevará a cabo bajo las leyes de El Salvador, las cuales en cuanto al matrimonio están reguladas en el decreto 677, Código de Familia, para el cual el artículo 27 nos dice que el acto de la celebración del matrimonio será público y el funcionario autorizante cuidará de darle la solemnidad que el mismo requiere. Comenzará por hacer saber a los contrayentes y testigos el objeto de la unión. Hará mención especial de la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, de su responsabilidad para con los hijos y exhortará a los contrayentes a conservar la unidad de la familia. El artículo 28 nos da a conocer que todo lo actuado de conformidad en el artículo anterior se consignará inmediatamente en el libro de actas matrimoniales que llevarán los funcionarios autorizantes o en la escritura que formalizará el notario. Instrumentos que deberán firmarse por los cónyuges, los testigos, el funcionario autorizante y el secretario respectivo. En su caso, el intérprete si lo hubiera. En el instrumento matrimonial se hará constar el régimen patrimonial que se hubiera acordado, o a falta de acuerdo sobre el mismo, el que se implicará como supletorio, el apellido que usará la mujer y el reconocimiento a los hijos procreados en común. Y por último, el artículo 29 nos dice que el funcionario deberá entregar a los contrayentes certificación del acta y al notario testimonio de la escritura y pondrá en los documentos de identidad personal de aquellos una razón firmada y sellada en la que conste que han contraído matrimonio, el nombre de la persona con quien se contrajo, el lugar y fecha de su celebración. Una certificación del acta de matrimonio o de la escritura respectiva se agregará al expediente matrimonial dentro de los 15 días hábiles siguientes a la celebración del matrimonio. El funcionario autorizante deberá remitir al encargado del registro del estado familiar del lugar en que se celebró aquel, si el mismo no lo fuere, certificación del acta o testimonio de la escritura, para que asiente de inmediato la partida de matrimonio. Inscriba el régimen patrimonial que se hubiera acordado o el que legalmente corresponde, en su caso, y haga las anotaciones marginales correspondientes si allí se encuentran asentadas las partidas de nacimiento de los contrayentes. Si estuvieran asentadas en otro lugar, deberá remitir dentro del mismo plazo al correspondiente encargado del registro del estado familiar otra certificación o testimonio para que practique la anotación marginal. Ahora bien, aquí en Guatemala debemos guiarnos de ciertos artículos que se encuentran en la ley del organismo judicial para los documentos provenientes del extranjero, que serían artículo 37, requisitos de documentos extranjeros. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas, con legalización notarial de sus firmas. Artículo 38. Protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base a los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado del menor valor.
dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Al revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. En caso de que no hayan sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes. Artículo 39. Devolución de documentos protocolizados. En los casos no previstos en el artículo anterior, la protocolización será optativa para el interesado, pero los documentos no podrán ser retirados del expediente en que se han presentado los originales, aún después de femicidio, salvo que al juicio de la autoridad no hayan sido determinantes para resolver, lo que hará constar bajo su responsabilidad en el expediente de qué se trate y se dejará copia certificada en los autos. Sin embargo, tales documentos podrán ser retirados de diligencias voluntarias en trámite, mediante razón circunstancial, pero en tal caso el expediente que ha presentado de nuevo el documento en debida forma o el testimonio de su protocolización. En ningún caso se devolverán documentos que tengan indicios de falsedad. Artículo 40. Obligaciones notariales. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos, dentro del plazo de 10 días, de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley, indicando la fecha, lugar en que fue extendida el documento funcionario que lo autorizó, objeto del acto y nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiere, así como también los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales, que impondrá el director del Archivo General de Protocolos e ingresará a los fondos judiciales. Lo impuesto en este artículo en sí es prejuicio de la obligación relativa del testimonio especial y el registro de poderes. El testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción integral del documento protocolizado. Artículo 41. Impuesto de papel sellado y timbres. Antes de la protocolización de un documento proveniente del extranjero o a su trámite cuando sea presentado original, deberá pagarse por medio de timbres fiscales el impuesto de papel sellado y timbres que corresponden. Artículo 42. Régimen especial. Lo preceptuado en este capítulo no es aplicable a documentos regidos por normas especiales de orden interno o internacional en todo aquello que se oponga a su naturaleza, finalidad o régimen particular. 3. Actuación notarial en el extranjero. Reformado por el decreto 64-90 del Congreso de la República. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para poder hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les contesten y autoricen actos y contratos en el extranjero que hayan de sufrir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos los que hagan en papel simple, surtiendo en sí sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de el artículo 44. Hermetismo del orden público. No tienen validez ni efecto alguno de la República de Guatemala, las leyes, disposiciones y las sentencias de otros países, así como los documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero, si menoscaben la soberanía nacional, contradicen la Constitución Política de la República o contravienen al orden público. Ahora les hablaré sobre los deberes y derechos que nacen del matrimonio que se encuentran regulados en el párrafo 4 del Código Civil. Artículo 108. Apellido de la mujer casada. Por el matrimonio la mujer tiene el derecho a llegar a su propio apellido, el de su cónyuge, y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. Luego tenemos el artículo 109, representación conyugal. La representación conyugal corresponde de igual forma en ambos cónyuges, quienes tendrán autoridad y consideraciones iguales en el hogar. De común acuerdo, fijarán en sí el lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación de los hijos y a la economía familiar. En caso de divergencia entre los cónyuges, el juez de familia decidirá a quién le corresponde.
Tenemos el artículo 110, protección a la mujer. El marido debe la protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo en sus posibilidades económicas. Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y de cuidar a sus hijos durante la minoría de edad de estos últimos. Artículo 111. Obligaciones de la mujer en el sostenimiento del hogar. La mujer deberá también contribuir equivalentemente al sostenimiento del hogar, si tuviera bienes propios o desempeñar algún empleo, profesión, oficio o comercio, pero si el marido estuviera imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, la mujer cubrirá todos los gastos con los ingresos que reciba. Artículo 102. Derechos de la mujer sobre los ingresos del marido. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, salario o ingresos del marido por las cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores. Igual derecho competente al marido en los casos en que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia. Una vez explicado el proceso legal que conlleva la celebración de una boda en el extranjero y antes de la presentación de la ceremonia civil, como notaria del proceso a presentar, me gustaría dar la enhorabuena a los novios por haber tomado una de las decisiones más importantes de sus vidas. Sabemos que conocer y comprender el desarrollo del proceso legal de un matrimonio es importante, pero también es importante saber que el proceso legal va relacionado a una serie de valores y principios necesarios para que se cumpla el propósito del matrimonio, que es vivir felices, disfrutar de los buenos momentos y mantenerse firmes en los malos. En la ceremonia civil se constata ante sus familiares, amigos y demás personas de su círculo social que se han encontrado el uno al otro y que se comprometen a pasar el resto de su vida juntos, así como construir una vida y un proyecto en común. Comienza para la pareja un apasionante viaje lleno de sorpresas y emociones. Tolerancia, cariño, respeto y amor son algunos de los valores que les garantizan la felicidad. Me gustaría hacer referencia a un versículo de la Biblia, 2 de Tobías 8, 4 al 8, que habla sobre una de las claves para un matrimonio largo y feliz, y es empezar agradeciendo todo el amor que les rodea y que los ha unido, así como poner como centro de todo lo que realicen a Dios, pues sabemos que sin Dios ninguno de los planes o proyectos que tengamos en mente serían posibles. También me gustaría leer unas letras que han dado la vuelta al mundo sobre el arte del matrimonio, escritas por Paul Newman y que me parecen muy acertadas para el momento. La felicidad en el matrimonio no es algo que simplemente suceda. Un buen matrimonio debe crearse. El arte en el matrimonio de las pequeñas cosas son las grandes cosas. Nunca se es tan viejo como para sostenerse de las manos. Hay que recordar decir te amo al menos una vez al día y nunca irse a dormir enojados. Nunca hay que hablar al otro solo por ser condescendiente. El cortejo no debe terminar con la luna de miel, debe continuar a través de los años. El arte del matrimonio es tener un sentido mutuo de valores y objetivos comunes. Es pararse juntos enfrentándose al mundo. Es formar un círculo de amor que se alimenta en toda la familia. Es hacer cosas por el otro, no con la actitud de servicio o sacrificio, sino en el espíritu de gozo. Es hablar con palabras de apreciación y demostrar gratitud de manera considerada. No se busca la perfección en sí. El arte del matrimonio es cultivar la flexibilidad, la paciencia, la comprensión y el sentido del humor. Es tener la capacidad de perdonar y de olvidar. Es dar al otro la atmósfera en la que cada uno pueda crecer. Es encontrar espacio para las cosas del espíritu, en una búsqueda común del bien y la belleza. Es establecer una relación en la cual la independencia sea por igual, la dependencia mutua y las obligaciones recíprocas. No es solo casarse con la pareja perfecta, es ser la pareja perfecta. Es descubrir lo que el matrimonio puede ser en su mejor momento. A continuación visualizaremos la boda civil.
El matrimonio celebrado en el extranjero puede celebrarse de dos maneras. El notario guatemalteco puede constituirse en otro país o por notario de otro país. Se le dará cumplimiento al artículo 86 del Código Civil. Nuestro matrimonio se llevará a cabo bajo las leyes de El Salvador, las cuales en cuanto al matrimonio están reguladas en el Decreto 677 Código de Familia. Para ello fue necesario el requerimiento de 2 testigos. Los requisitos necesarios para llevar a cabo nuestro matrimonio fueron: certificado de nacimiento de ambos contrayentes, copia de documento personal de identificación de ambos contrayentes, pasaporte y constancia de soltería del contrayente que saldrá de la República. Al tener la certificación de la partida de matrimonio, nos dirigimos al Ministerio de Relaciones Exteriores para la legalización para que las autoridades de dicho país den fe de este documento seguido de este proceso. Los documentos se trasladan a nuestro país a un notario guatemalteco para cumplir con los pasos que la ley establece en los artículos 37 al 44 de la ley del organismo judicial de nuestro país. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante el notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado del menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Al revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. Antes de la protocolización de un documento proveniente del extranjero o a su trámite cuando sea presentado original, deberá pagarse por medio de timbres fiscales el impuesto de papel sellado y timbres que corresponde. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley, indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto, acto, nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera, así como los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. Al tener en su poder el notario guatemalteco la certificación de matrimonio legalizado y con el sello de la Embajada de Guatemala, El Salvador, se procede a llevar esta documentación al Ministerio de Relaciones Exteriores en Guatemala para que lo apostillen, lo cual es dar fe de la legalidad y autenticidad de los documentos que están presentados en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se solicita un timbre fiscal de 10 quetzales color morado en el cual es adherido a esta documentación. Luego vuelve el poder de notario para su respectiva protocolización, se levanta el acta de protocolización y se extiende un testimonio. Luego se levanta el aviso circunstanciado que exige nuestra ley para el asiento de nuestro matrimonio. Seguidamente se presenta la documentación al Registro Nacional de las Personas para que realice la anotación correspondiente al margen de la partida de nacimiento de mi contrayente para que extienda el certificado de nuestro matrimonio consular donde conste que el matrimonio se realizó en El Salvador, ya se encuentra legalmente autorizado en nuestro país. La documentación original quedó en poder del notario, es protocolizado y junto a eso queda la copia del aviso circunstanciado del sello del Registro Nacional de las Personas y la certificación del matrimonio consular. A continuación nos acompañarán a celebrar la boda civil de la señorita Santi y del joven Marlon. Buenas tardes, procedemos a celebrar el matrimonio civil de Marlon y Santi. Sabemos que el matrimonio civil se celebra con la finalidad de que se quieran, se respeten y se apoyen. En nuestro Código Civil guatemalteco encontramos una serie de artículos que regulan el matrimonio. El artículo 78, el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Los deberes y derechos que nacen del matrimonio. Artículo 108, el apellido de la mujer casada. Artículo 109, representación conyugal. Artículo 110, protección a la mujer. Artículo 11, las obligaciones de la mujer en el sostenimiento del hogar. Artículo 112, derechos de la mujer sobre los ingresos del marido.
En la ciudad de Santa Rosa de Lima, La Unión y El Salvador, el 26 de abril del año 2022, siendo las 11 horas, yo, Katy Susana Catalantello, me encuentro constituida en la residencia situada en la 14 Avenida 4-09 de este domicilio y soy requerida por el señor Marlon Herbert Iván Peláez Chu, de 19 años de edad, soltero, estudiante guatemalteco, originario del municipio de Cobán, que se identifica con documento personal de identificación expedido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, y la señorita Santi Anabeli González Cardona, de 19 años de edad, soltera, estudiante, salvadoreña, originaria del municipio de Santa Rosa de Lima, que se identifica con documento único de identidad expedida por el Registro Nacional de las Personas Naturales del municipio de San Salvador, El Salvador, con el objeto de que se autorice su matrimonio civil, para lo cual procedo de la siguiente manera. Primero, bajo juramento debidamente informados de lo relativo al delito de perjurio, los requirientes declaran sobre los siguientes extremos: A, que son los datos de identificación expresados; B, que el señor Marlon Herbert Iván Peláez Chu nació en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, Guatemala, el 30 de abril de 2002. Sus padres son Maynor Peláez Hernández y Ana Violeta Chucal. Su nacimiento se encuentra inscrito en la partida número 2282 del Registro Nacional de las Personas del Registro Civil de Cobán, departamento de Alta Verapaz de Guatemala, e ignora el nombre de sus abuelos paternos y maternos, y que la señorita Santi Anabeli González Cardona nació en el municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, El Salvador, el 2 de noviembre de 2002. Sus padres son Rudy Leonel Grajeda y Glendy Cardona Guevara. Su nacimiento se encuentra inscrito en la partida número 489 del Registro Nacional de las Personas Naturales del municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, El Salvador, e ignora los nombres de sus abuelos paternos y maternos, que no son parientes entre sí, y de los grados de la ley, que no tienen impedimento para contraer matrimonio, que no están unidos de hecho con terceras personas ni ligadas por vínculos matrimoniales anteriores, así como que no se encuentran comprendidos en ninguno de los casos señalados en los artículos 14 y 15 del Código de la Familia de la República de El Salvador. Segundo, se expresan los contrayentes que no celebraron capitulaciones matrimoniales por no estar obligados a ellos y que adoptan para su régimen la comunidad diferida. Tercero, el notario hace saber a los contrayentes la importancia del matrimonio, así como los deberes y derechos que nacen del mismo, dando lectura al artículo 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 36 del Código de la Familia de la República de El Salvador. Cuarto, pregunto por separado al señor Marlon Herbert Iván Peláez Chu y a la señorita Santi Anabeli González Cardona si dan su consentimiento expreso de tomarse respectivamente como marido y mujer, manifestando que sí. Quinto, en virtud de lo expuesto y por estar cumplidos todos los requisitos exigidos por la ley, declaro solemnemente unidos en matrimonios al señor Marlon Herbert Iván Peláez Chu y a la señorita Santi Anabeli González Cardona. Por lo anterior, hago constar que tuve a la vista las certificaciones de las partidas de nacimiento de ambos contrayentes, los documentos personales de identificación relacionados, y que los nuevos esposos quedan advertidos que se darán los avisos de la ley para los fines de inscripción correspondiente, y se termina la presente acta notarial 50 minutos de su inicio en el mismo lugar y fecha, constado en 2 hojas de papel bond, mismas que serán protocolizadas y a los cuales adhiero un timbre fiscal de 50 centavos a cada una de ellas y un timbre notarial de 10 quetzales en la primera hoja. Leo lo escrito a los requirientes, quienes, enterados de su contenido, objeto y validez y demás efectos legales, lo aceptan, lo ratifican y lo firman. Como representación simbólica procederemos a colocar los anillos. Por favor, nos ponemos de pie. Y le pregunto al señor Marlon Herbert Iván Peláez Chu si acepta como su esposa a la señorita Santi González Cardona. Se acepta. Le pregunto a la señorita Santi González Cardona si acepta a Marlon como su esposo. Sí, acepto. En este momento procedemos a firmar el acta matrimonial.
Requerimos también la firma de los testigos. Y nada, decir que les deseo éxito y prosperidad en la etapa que les aproxima. Nos reunimos para el brindis. Gracias por acompañarnos. Salud. Salud.